El que las hace las paga. ¿Tú qué crees? Veámoslo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da gusto que nos acompañes el día de hoy en esta transmisión. Espero que hayas disfrutado del tiempo de Pascua la semana pasada. Seguimos con nuestra serie Game Changer. El día de hoy estaremos hablando sobre una historia de un padre y dos hijos, la historia del hijo pródigo. Yo creo que muchos de nosotros ya la conocemos, pero el día de hoy nos traerá Fernando todos los detalles de esta historia, así que no te lo pierdas. Pero antes de eso, te dejo con una canción y una lectura. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, mira de gozo se llena mi canto. De su imagen yo soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Él me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, ya verás. Y tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores. En mi roca mi gran fortaleza y Él me colma con sus bendiciones. Mi Señor me hace siempre justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios y el Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, ya verás. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen. Lo piquen en el más chiquito pa' que afinque. Lo piquen, lo piquen, lo piquen. Lo piquen en la cara pa' que salga como un lince. Ay, lo piquen en la cara pa' que no te mortifiques. Lo piquen en la cara pa' que no te mortifiques. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, ya tú ves. Hoy leemos Lucas 15, versículos del 1 al 2 y del 11 al 32.
Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: «Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras». Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: «En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero». Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. «Tu hermano ha vuelto», le dijo, «y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: «Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar». Su padre le dijo: «Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Interesante lo que acabamos de escuchar, pero déjame que te ponga en situación. Habrás visto que hemos leído los primeros versículos, la primera parte de la historia, y luego saltamos casi al final de todo este relato. Entonces quiero decirte por qué te hemos puesto estos versículos, esta parte del relato al principio, para que puedas entender un poco el contexto. Mira, hoy queremos hablar un poco de lo que es la gracia, y realmente es interesante porque el título que le queremos poner es «La gracia lo cambia todo». Ya sabes que estamos hablando del tema de cómo cambiar las cosas, cómo podemos ser generadores de cambios, cómo Jesús cambió las cosas. Y mira, ¿por qué te leímos lo primero? Porque ahí vemos un poco lo que era el contexto social, político y religioso de la época, donde Jesús se estaba moviendo. Mira qué interesante. Tal vez te suene parecido a algo de lo que pasa hoy también día, ¿no? Y digas cómo a veces a la sociedad, a los países, a las culturas les cuesta cambiar realmente las situaciones. Pero resulta que en ese momento había un poder que estaba enquistado. Había gente que asumía el poder político, social y religioso de la época. Y ellos eran los que decían qué está bien, qué está mal, cuál era la norma moral y cómo había que hacer cada una de las cosas.
Tal vez me digas, mira, eso es lo que pasa ahora mismo en mi país, es lo mismo. Hay un pequeño grupo de personas que ostentan el poder y que lo que quieren imponer es la regla y las formas de hacer las cosas y de una forma única. Bueno, la situación era esta la que se estaba viviendo en este momento. Y lo que critican de Jesús, Jesús que era judío, Jesús que para ellos era una persona que debía comportarse de una forma muy especial, empieza a cambiar la situación. Empieza a dar otra visión, una cosmovisión diferente a lo que es la realidad de la época. Una forma diferente de vincularse con las personas. Estos hombres rígidos lo que pretendían era que todos siguieran sus tradiciones. Es más, si te pones a ver, la sinagoga en ese momento no era un lugar para integrar, sino que era un lugar para excluir. Si has seguido el relato de lo que nos acaban de leer, verás que la intención de Jesús era integrar a las personas que habían cambiado de visión o que estaban fuera de esta visión. Él quería llegar a ellos, integrarse, entenderlos, hablar con ellos. Sin embargo, este grupo de personas, estos que ostentan el poder, los líderes religiosos de la época, lo que quieren es que todo aquel que no entre dentro de sus normas sea excluido de su grupo, incluido, en este caso, a Jesús. Ellos querían expulsar a Jesús por cómo se estaba comportando. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ellos se sentían absolutamente seguros dentro de 4 paredes. A ellos la seguridad se lo daba el poder estar dentro de ese lugar manteniendo las tradiciones. Es más, eran esclavos de sus tradiciones y de toda su historia a esta altura del relato que hemos escuchado. ¿Y cómo sigue? Entonces Jesús es muy hábil y Jesús empieza a hablar en parábolas. ¿Por qué habla en parábolas? Mira, era mucho más fácil para la gente entender con historias, con ejemplos. Tal vez en tu país donde me estás viendo pasa lo mismo que en lo que era mi país de origen. A veces cuando te querían contar algo, te contaban algo que le había pasado a un vecino, un amigo, alguien del pueblo, alguien de la ciudad, y eso era más gráfico para entender la situación. Y resulta que Jesús les empieza a explicar esta situación, tal cual estaba su forma de actuar, por qué quería actuar de esa forma, por qué le estaba interesando más la relación con las personas que la institución religiosa, que la tradición religiosa. Y lo hace con un ejemplo, lo vuelve a hacer con otro ejemplo, y de golpe entra lo que alguna vez tal vez hayas escuchado y ni sabías que venía de la Biblia, que es la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo que se da en este contexto que yo te digo de leyes, rituales, ritos y tradiciones. Una historia que evidentemente cuando la lees depende cómo lo hagas, o te conmueve o te lleva a buscar justicia. Porque claro, cuando te pones a ver, dices, mira, un muchacho que un día se cansó de estar con su padre, de estar trabajando con su padre, como era costumbre de la época. Un muchacho que le dice, ¿sabes qué, papá? Quiero que me des la herencia, me quiero ir a vivir la vida loca. No existía todavía en ese momento la canción, pero quería salir a vivir la vida loca. Y cuando ves la historia, cuando te cuentan, él malgastó todo lo que tenía. Claro, si has estado mucho tiempo en la iglesia como yo, o si no has estado nada de tiempo en la iglesia, seguramente siempre te han contado cómo este muchacho vuelve, llega a su casa, su padre lo recibe, y a veces nos olvidamos de la otra parte de la historia, al que siempre lo queremos hacer quedar mal, que es su hermano. Su hermano no es que era una mala persona, su hermano era un reflejo de la sociedad en la que vivía, y como te digo, él había seguido la tradición, la costumbre, él había hecho todo conforme a lo que le habían marcado los estándares morales de la época, y entonces él ahora lo que le exige al padre es, yo quiero que haya justicia en este momento. Y tú me digas, mira, qué poco corazón que tiene. Sí, puede ser, pero ¿sabes qué es lo que me enseña? Que los seres humanos vamos igual que el hermano del hijo pródigo. Vamos exigiendo justicia por la vida. Nos sale. Seguramente a ti te pasará como a mí, que cuando vemos una situación injusta me remueve algo por dentro, pero ¿sabes qué? Jesús está cambiando las reglas del juego. En esa sociedad donde el compensar una falta de justicia era tan importante, donde si
tú hacías algo incorrecto fuera de la ley, lo tenías que compensar. Donde los religiosos habían puesto más de 600 reglamentaciones para compensar todos los errores que tú podías hacer, y si no sabías hacerlo tenías que estar pagando un sacrificio, tenías que estar pagando para que ellos hicieran ofrendas, para que ellos pudieran interceder por lo que habías hecho mal. En esa cultura rígida de que siempre tenía que haber una compensación, de que siempre tenía que haber un hecho justo, este muchacho, el hermano del hijo pródigo, reacciona reclamando justicia. Y algo que muchas veces dice la gente, inconcebible, que el padre de este joven, luego de ver que su hijo se había ido con prostitutas, se había gastado el dinero en un montón de placeres mundanos, lo recibe como si nada. Mira, te lo traigo al día de hoy. Bueno, ahora estamos en tiempo de corona, posiblemente pocas salidas haya, pero imagínate si tú eres padre y estás ahí, que tu hijo ahora te dice, quiero que me des lo que voy a heredar el día que tú mueras. Yo creo que es un poco decepcionante el escuchar que alguien quiere lo que nosotros, es decir, quiero disfrutarlo antes de que tú te mueras, lo que tú vas a dejar. Y imagínate que tu hijo se va y después te enteras que se lo gastó en prostitución, en drogas, en alcohol, en vicios. Yo no sé lo que pensamos de otros hijos, tal vez yo como padre sé lo que pensaría de mi hijo, pero por un momento te sientes decepcionado, te sientes dolido. Pero la gran pregunta es, ¿tú exigirías justicia sobre la vida de tu hijo? ¿Quisieras un castigo? Porque esto es lo que marcaba las reglas de la época. Lo que se merece ahora es el castigo. Y es más, hasta hay gente que dirá, mira, comió la misma comida que los cerdos, qué bien, lo experimentó, por fin sufrió. Y yo sé que hay gente que se regodea, que se siente bien viendo cuando otros lo pasan mal, como si fuera un acto de justicia. Y en esto aparece Jesús. Y Jesús lo que nos dice en esta historia, que el Padre recibió a ese hijo, abrazándolo, como si nunca se hubiera ido de su casa. La gracia lo cambia todo, la gracia lo cubre todo. Y seguramente dirás, bueno, pero ¿qué es esto de la gracia? Mira, si hay algo que me enseña la historia de Jesús, que Él fue un hombre que caminó, que vivió y que repartió gracias a diestra y a siniestra. ¿Por qué lo digo? Porque gracia es tener compasión por las miserias humanas. Es que te despierte amor para que esa persona sea restaurada. Mientras lo que leíamos al principio de la historia, mientras los líderes religiosos querían expulsar, querían sacar, querían condenar a aquellos que no entraban por estas reglamentaciones que ellos tenían, Jesús plantea otra forma de actuar. Dice, sintamos compasión por esas miserias humanas y busquemos la restauración de esas personas. De lo que estamos hablando en esta historia es de restaurar vidas. Lo que estamos hablando es restaurar relaciones. Lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, un Padre que movido por misericordia, movido por esta gracia, que gracia es dar sin esperar recibir absolutamente nada, restaura a su Hijo, transformando esto en un acto de justicia muy superior a la que hubiera existido si se hubieran aplicado los cánones, los estándares de la época. La gracia lo cambia todo. En este cambio de juego que Jesús nos propone, nos pide que cuando alguien exija justicia, respondamos con misericordia. Cuando alguien exija una compensación, respondamos con misericordia. Cuando alguien tenga una necesidad de restaurar su vida, de restaurar sus relaciones, de restaurar una familia, de restaurarse a sí mismo, podamos responder con gracia y con misericordia. Algo que nos gusta decir aquí desde Hamburgo, la iglesia no es un juzgado, la iglesia no es un club de personas exclusivas, la iglesia es un lugar donde tenemos que reflejar permanentemente esa actitud que Jesús nos enseñó, esa actitud de misericordia, de gracia, creyéndonos de verdad
y actuando como que nos creemos de verdad, que la gracia de Jesús lo cambia todo. La gracia de Jesús compensa cualquier injusticia humana, inclusive las que yo he hecho a lo largo de toda mi vida. Pero a la vez, la semana pasada veíamos que Jesús, festejamos la Pascua y vemos que Jesús fue una cruz. Y ese fue un acto y el mayor acto de misericordia que hubo por nosotros. Él se hizo justicia por la injusticia nuestra. ¿Movido por qué? Por el amor, la gracia y la misericordia. Que este sea el sentimiento que nos mueve a nosotros como iglesia, como seguidores de Jesús en esta sociedad. El saber que podemos ser un reflejo de la gracia de Jesucristo. Y por otro lado, si tú nos estás viendo por primera vez, si tú no eres un seguidor de Jesús, si no tienes trasfondo religioso, me encantaría que puedas empezar a ver en nosotros, los que nos llamamos seguidores de Jesús, esa gracia que alcanza a todo nivel, esa gracia que cubre cualquier problema, cualquier situación, cualquier necesidad, esa gracia que hace justicia a nuestras vidas por medio del amor. Que Dios nos bendiga y les deseo a todos ustedes una buena semana. Mi sabio Señor, conoces bien mi interior, miras las fallas, las dudas en mí, aun cuando me aparto de ti, sé que aún me amas, tomas mi mano y me guías a ti, sé que aún me amas, nada podrá separarme de ti. Tú, mi Dios de amor, conoces mi corazón, mis luchas y lo que algún día me hirió. Tanto me alejan de ti. Sé que aún me amas, tomas mi mano y me guías a ti. Sé que aún me amas, nada podrá separarme de ti. Mi Salvador Cristo, me amas tal como soy. La culpa de todos pagaste en la cruz. Jamás de tu lado me iré. Sé que aún me amas, tomas mi mano y me guías a ti. Sé que aún me amas, nada podrá separarme de ti.
Gracias, Fernando, por este mensaje, gracias por esta historia que nos acabas de compartir. Yo creo que nos queda claro a todos nosotros cuál es la gracia de Dios. Esa gracia que viene a transformar y a restaurar relaciones. Si tú hoy en día tienes alguna relación que necesitas restaurarla, yo creo que es el momento para poder reflexionar y ver en nuestros corazones si hay algo que debemos restaurar. Yo creo que hay veces en las que tal vez con algún familiar, tal vez con amigos, con compañeros de trabajo, tenemos esas relaciones que necesitan una restauración. Si tu relación con Dios no está bien, también es momento para que podamos restaurarla. Yo creo que Jesús nos enseñó a través de esta historia un grande mensaje en el que podemos acudir siempre también a Dios y sabemos que Él tiene su mano lista para recibirnos. Así que si nos acompañaste por primera vez, si nunca has escuchado de Jesús, que sepas que hay un regalo para nosotros, aquel que en Él cree, puede recibir esta gracia totalmente gratis, no tiene ningún costo. Así que no importa cuán afectada esté tu relación con Él, siempre está dispuesto a recibirte. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas, que te suscribas y que le des clic a la campanita para seguir viendo más de este contenido. Vamos a despedirnos, pero antes de eso, déjame hacer una oración. Señor, te doy gracias. Gracias por la vida de Fernando, gracias por este mensaje que nos ha traído, que podemos también así entender más de lo que es tu gracia y que podemos también meditar y poder restaurar esas relaciones con las personas con las que tal vez tenemos algún conflicto, con las que hemos tenido algún problema. Te pido que nos ayudes a poder reflexionar y poder tener esas ganas también de restaurar estas relaciones que tal vez nos han afectado en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de los que están del otro lado de la pantalla, del otro lado de la cámara. Así que gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que tengas bonita semana, que nos acompañes en el próximo video. Hasta luego.